En esta parte del programa quiero saludar a Giovanna de Michel. Ella es internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Nos ha acompañado varias veces en el programa y hoy una vez más. Giovanna, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a ustedes, Idani. Giovanna, ha causado polémica la declaración de Mauricio Macri en relación a invocar la cláusula democrática en Mercosur. Hay una reunión el próximo 21 de diciembre. Yo quisiera explicarle a nuestra teleaudiencia qué significa que Macri invoque esta cláusula dentro del seno de Mercosur. Es decir, ¿qué puede pasar? ¿Cómo afectaría esto a Venezuela? Bien, pues fíjate, el Mercosur tiene un tratado constitutivo que es el Tratado de Asunción. Y además del Tratado de Asunción hay una serie de protocolos que forman parte, digamos, del propio Tratado Constitutivo. Uno de esos protocolos es el Protocolo de Ushuaia, lo que tradicionalmente se conoce como la cláusula democrática del Mercosur. ¿Qué es lo que establece ese documento? ¿Qué es lo que establece ese compromiso? Porque además es un compromiso que asumieron todos los países miembros del Mercosur, entre ellos Venezuela. Allí se establece que cuando en alguno de los países miembros del mecanismo de integración se violenta el orden democrático, los demás países miembros están en la obligación de establecer inmediatamente unos mecanismos de consulta y de diálogo con el país que ha violentado el orden democrático para tratar de restablecerlo a toda costa. Si no logran restablecerlo, pueden inclusive comenzar a aplicar sanciones, porque se parte de la base de que la democracia es fundamental para poder garantizar el éxito de los propósitos contemplados en el Tratado de Asunción, es decir, en Mercosur. Ese es un tema que ha generado, digamos, muchísimo malestar en Venezuela porque es un claro cuestionamiento a lo que sería, digamos, la salud del sistema democrático venezolano. Sin embargo, hay que destacar, Idania, que ya se han pronunciado las cancillerías, por ejemplo, de Brasil y de Uruguay, señalando que en estos momentos no están dadas las condiciones para aplicar la cláusula democrática a Venezuela, puesto que ellos consideran que no hay una ruptura del orden democrático, puesto que quienes están en el ejercicio del poder fueron electos libremente para esas funciones. Sin embargo, abrieron una compuerta, ¿ok?, que es sumamente peligrosa para Venezuela. Tanto Uruguay como Brasil y, por cierto, Argentina, obviamente, señalaron que hay que esperar a ver cuál es el funcionamiento de la democracia, de las instituciones, el comportamiento de los sectores políticos en Venezuela el día 6 de diciembre, cuando hay elecciones legislativas, y que allí, en ese momento, se sabrá si efectivamente se ha producido o no una ruptura del orden democrático en Venezuela. Esto es interesante, porque Mauricio Macri toma posesión 4 días después del 6 de diciembre. Él toma posesión el 10 de diciembre, es decir, que ya los hechos se habrán suscitado en Venezuela y sabremos si hay o no elementos para determinar que hubo una ruptura del orden democrático. Dentro de esta compuerta que está mencionando Giovanna de Michel, y que además esto va a haber ocurrido 4 días después, como bien está señalando, es bien interesante además pensar, por ejemplo, que 7 expresidentes de la región van a estar acompañando a los venezolanos, aunque no sean observadores autorizados por el Consejo Nacional Electoral. Hay un grupo de expresidentes, hasta ahora van 7, pueden ser más, que van a ir a Venezuela. Su testimonio de lo que vean, de lo que presencien, ¿alguna validez puede tener en relación a lo que se hable, se diga o a lo que pase en Venezuela? Absolutamente cierto, pero yo iría todavía un poco más allá. No solamente lo que pase el día de las elecciones el 6 de diciembre. Ya en estos momentos hay muchísima, digamos, observación, muchísimo escrutinio sobre nuestro país, porque no olvides tú que hubo una carta muy polémica y muy extensa, escrita por el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, y enviada a la presidenta del Poder Electoral venezolano, la señora Tibisay Lucena, en la que se hacen fuertes cuestionamientos a la
la forma como se ha conducido la campaña electoral e inclusive a la manera como está establecido el proceso de votación. Se cuestiona la transparencia, se cuestiona la falta de igualdad jurídica, se cuestiona la falta de equidad, y esto de alguna manera ha venido un poco a cercenar de antemano lo que pudiera ser la legitimidad de origen del resultado de ese proceso electoral. Eso también es absolutamente grave para el gobierno venezolano, porque una de las banderas que ha exhibido el gobierno venezolano a lo largo de estos 16 años como un triunfo ante la comunidad internacional y ante la comunidad nacional, ha sido precisamente el ganar 18 de 20 procesos electorales que han tenido lugar en el país. Bueno, el resultado que se tenga el 6 de diciembre definitivamente... No, interrumpía porque, es decir, la carta de Almagro es un cuestionamiento previo al propio acto electoral, es un cuestionamiento a las condiciones en que llegan los venezolanos a este acto electoral, es un cuestionamiento a las condiciones de no igualdad que tiene la oposición venezolana. Es correcto, es correcto. Entonces, lo que te quería decir es que ya desde antes de que se dé el proceso hay un cuestionamiento profundo a lo que pudiera ser la legitimidad de origen del resultado de ese proceso. Y eso atenta fuertemente contra las banderas que ha esgrimido el gobierno venezolano durante estos 16 años. El gobierno venezolano se ha sustentado en el hecho de que es absolutamente legítimo porque ha ganado reiteradamente las elecciones que se han hecho en el país. Cuando el triunfo, un eventual triunfo del oficialismo el 6 de diciembre pudiera ser altamente cuestionado, pues entonces habría muchísimas dudas inclusive sobre cuál fue la transparencia, la objetividad y la legalidad de los 18 triunfos anteriores. Es una situación bastante complicada, Idania, es un panorama, digamos, bastante turbio. El gobierno venezolano ha venido cometiendo errores tras errores. Yo no sé, realmente no quisiera pensar en las motivaciones, las razones que hay tras ello, pero afirmaciones como, por ejemplo, que hay que ganar como sea, es absolutamente grotesco y es prácticamente un grito de alarma, de atención a la comunidad internacional, porque en una democracia no se gana como sea, en una democracia se gana con mayoría de votos. Bueno, leía, estaba revisando internet hace unos momentos en el corte, en el programa, y veía una frase de Nicolás Maduro que decía: he venido a convocar el pueblo a la calle cuerpo a cuerpo en esta batalla. Bueno, a ver, la connotación del cuerpo a cuerpo no es una connotación de paz precisamente. Así es, así es. Y utilizar términos como, por ejemplo, el de batalla, esa persistencia en querer utilizar términos propios del argot militar y propios de una situación de confrontación, de una situación de conflicto, para algo que debería ser cotidiano dentro de una democracia, para algo que no debería generar ni siquiera ningún tipo de angustia, no debería generar ningún tipo de preocupación, no debería generar ningún tipo de incertidumbre, como es un proceso electoral, son contrasentidos, son parte de esos múltiples errores que se han venido cometiendo desde antes de la campaña y pues más ahora una vez iniciada la campaña electoral. Claro, como es un contrasentido también vale la pena preguntarle y hacer un comentario en relación, o sea, es un contrasentido que se diga que no están dadas las condiciones para invocar la cláusula democrática de Mercosur, porque también fue un contrasentido cuando fue destituido el presidente Lugo en un acto soberano del Congreso, en ese momento de Paraguay, y recordemos que Nicolás Maduro llegó a Paraguay con un número determinado de cancilleres a sacar a Paraguay de Mercosur, más o menos invocando lo mismo, si no recuerdo mal. Sí, fíjate que en aquella oportunidad también utilizaron el discurso de la legitimidad de origen. En América Latina ha habido un lamentable retroceso en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los gobiernos democráticos, porque en América Latina únicamente se están focalizando en la forma de acceder al poder. Si un gobierno llega al poder por la vía electoral, se considera que ese gobierno es democrático y no importa de qué manera ejerza el poder. Se asume de antemano que ese gobierno debe terminar su periodo
porque es absolutamente legítimo, porque llegó por la vía de los votos. Eso es un retroceso profundo porque ya desde el año 2001 el continente americano todo dio un paso adelante cuando en la Carta Interamericana Democrática estableció la diferenciación entre la legitimidad de origen y la legitimidad de desempeño. Pues en estos últimos años, sobre todo en América Latina, hemos ignorado la legitimidad de desempeño y nos hemos concentrado únicamente en la legitimidad de origen. Por eso es que se considera que en estos momentos en Venezuela no hay una ruptura del orden democrático, porque quienes están ejerciendo el poder llegaron allí por la vía electoral. Claro, es que si tuviesen que evaluar la legitimidad de desempeño, creo que varios saldrían, la evaluación saldría en rojo, no precisamente tendrían las mejores notas. Es más fácil argumentar y defender la legitimidad de origen que la legitimidad de desempeño. Sin duda alguna, porque la legitimidad de desempeño tiene muchísimas variables que definitivamente harían un poco cuesta arriba la estabilidad de ciertos gobiernos de la región. La legitimidad de desempeño tiene que ver con la autonomía de los poderes públicos, tiene que ver con la rendición de cuentas, tiene que ver con la igualdad ciudadana, tiene que ver con la fortaleza institucional, tiene que ver con la alternabilidad en el poder, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, y esos son algunos temas, si se quiere, tabú en muchos de los países latinoamericanos en estos momentos, lamentablemente. Quiero darle las gracias a Giovanna De Michele, internacionalista. Gracias por estar con nosotros, Giovanna. De verdad, gracias por ampliar la información en relación a esto, porque me parece importante que la teleaudiencia entienda qué es lo que dice Macri, qué es lo que invoca, qué podría pasar y qué intereses se mueven. Buena tarde para ti. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, siempre a la orden.